la mañana del 11, a las 11 de la mañana con 25 minutos en todo el país, recibimos vía Zoom al ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Ministro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Muchas gracias por recibirme y un saludo a toda la teleaudiencia. Mu- Encantado. Muchas gracias. Bueno, varios temas para hablar con usted, Mieres. El gobierno va a presentar al Parlamento antes de fin de año un proyecto para modificar la ley de negociación colectiva, ajustándose a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuáles serían los cambios en esta ley de negociación colectiva? Y como ustedes saben, en el año 2019 la OIT estableció una observación sobre Uruguay relacionada con la ley de negociación colectiva ante una queja presentada desde hacía bastantes años por parte de las cámaras empresariales, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Desde entonces, Uruguay está en una lista de países que no cumplen con su normativa laboral. Esa es una situación muy incómoda, yo diría además que no corresponde con la historia ni con la trayectoria de nuestro país en materia de legislación laboral, y obviamente hay que corregirla. Eso implica incorporar modificaciones a la ley de negociación colectiva que tienen que ver con las modalidades en que se realiza la negociación. Particularmente está relacionado con un punto que ya hemos adelantado con otro proyecto de ley que está ya a consideración del Parlamento, que es un proyecto de ley que establece los criterios para la personería gremial, sea sindical o de cámaras empresariales. Pero hay otros temas como la ultraactividad de los acuerdos, como las modalidades en que se producen la representatividad de las empresas. En fin, hay un conjunto de correcciones que estamos ya convocando en estos días al Consejo Superior Tripartito para presentar un proyecto de ley que, previa a la conversación en el ámbito tripartito, se enviará al Parlamento, como anunciamos el otro día, antes de fin de este año. ¿Y qué cree usted que sucederá en el Parlamento una vez presentado, Mieres? No, yo creo que claramente en el Parlamento va a haber una posición mayoritaria en el sentido de aprobar esas modificaciones. En su momento, el gobierno anterior, cuando todavía Tabaré Vázquez era presidente y Ernesto Murro ministro de Trabajo, presentaron un proyecto de ley de modificación de la ley de negociación colectiva. Ese proyecto de ley no fue tratado en el Parlamento, pero ya incorporaba un conjunto de modificaciones para alinear la legislación vigente en nuestro país con los criterios que establece la Organización Internacional del Trabajo. Así que existe ya incluso un antecedente del propio gobierno del Frente Amplio. Nosotros vamos a presentar una norma que en gran medida recoge las cosas que ya estaban presentadas en aquel proyecto de ley, pero incorpora algunas modificaciones o agregados nuestros. Yo tengo la convicción de que Uruguay debe llegar antes de la próxima conferencia internacional, que va a ser en mayo, junio del año que viene, con el tema resuelto, porque no corresponde a la historia del Uruguay, ¿no? Mieres, otro de los temas que está arriba de la mesa es la eventual firma de un TLC con China. Habrá otros TLC, ya lo dijo Bustillo en la Rural del Prado, no solamente China, y ojalá que haya otras aperturas comerciales. Acá hay un tema de lo que significa recorrer ese camino de prefactibilidad, que ya hay un estudio de prefactibilidad hecho de gobiernos anteriores, pero que después no prosperó. Y también el tema de no romper con el Mercosur. Argentina de alguna manera fue el socio del Mercosur que más levantó el dedo diciendo es inconveniente, no nos parece, lo llegaron a rotular de delirio, aunque fue un número 3 o 4 del gobierno, no fue a nivel del presidente, pero con la situación que se dio este domingo en las elecciones PASO, como que el kirchnerismo quedó en falsa escuadra. ¿Esta situación puede cambiar en algo lo que sea la postura de Argentina, que de alguna manera Argentina tampoco tiene demasiados elementos para oponerse literalmente que Uruguay firme un TLC con China, pero esto puede cambiar de alguna manera esa rigidez que en principio mostraba Argentina al respecto? A ver, nosotros tenemos desde hace muchos años en el Uruguay un consenso bastante amplio, yo diría completo dentro del sistema político,
de que el país necesita abrirse comercialmente y que necesita, digamos, explorar y avanzar en acuerdos de comercio que le permitan al Uruguay colocar sus productos y ensanchar, por lo tanto, sus mercados y las condiciones en que ingresa cada uno de los mercados. Este paso que dimos es un paso muy importante. Se trata de nuestro principal socio comercial. China es nuestro, digamos, nuestro comprador principal y sin duda es además una potencia mundial en plena expansión y crecimiento, por lo cual el dato de la semana pasada de que hay disposición de las dos partes a un acuerdo bilateral es un paso que esta vez sí el Uruguay tiene que dar. Digo esta vez sí porque en el 2016 hubo un amague cuando estábamos en el gobierno el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y ese estudio de prefactibilidad al que hacías referencia es justamente del año 2016. Esta vez la decisión del gobierno chino es la de avanzar en un acuerdo bilateral. Por supuesto que desde nuestro punto de vista, ojalá fuera con el conjunto del Mercosur, y en ese sentido la postura del gobierno está abierta a un acuerdo con el conjunto de la región. La actitud de Argentina, obviamente, se registra, pero no afecta el avance que Uruguay pretende dar. Obviamente un proceso de TLC es un proceso largo, es un proceso que lleva bastante tiempo, implica instalar comisiones de trabajo conjuntas sobre distintos sectores, determinar cuáles son los sectores que más pueden ganar y cuáles eventualmente pueden ser perjudicados, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista laboral. El Ministerio de Trabajo tiene allí un rol muy importante a jugar, que es generar las mesas sectoriales para analizar los impactos que puede generar positivos y eventualmente negativos, qué compensaciones se pueden establecer, cuáles son las listas de productos que podrán tener ritmos distintos de baja de aranceles, pero el impacto es sin ninguna duda extremadamente positivo y como se dijo en otra oportunidad relacionado con la posibilidad de un TLC con Estados Unidos, el tren no se puede dejar pasar, ¿no? Sí, muchos dicen, bueno, a ver, no nos quedemos abajo en esta oportunidad que ya dejamos pasar en el 16 y el 17. Ayer el ex ministro de Trabajo del Frente Amplio, Eduardo Brenta, decía, en el 2017 China catalogó a Uruguay como socio estratégico. O sea, como que es una condición muy importante que debemos capitalizar, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta las enormes asimetrías que existen entre Uruguay y China por el tamaño. Yo le quería preguntar, ministro, porque el presidente de la República dijo, en aras de la prosperidad del Uruguay, quiero prosperidad para nuestros habitantes y por eso está bueno firmar un TLC. Hay riesgos, hay consecuencias, porque no es todo ganancia, ¿verdad? Aquí se habla de ganadores, perdedores. ¿Cuáles serán los sectores que bueno, se verán más perjudicados? ¿Cómo se pueden proteger? ¿Cómo se pueden compensar? Todo acuerdo de libre comercio es de ida y vuelta. Nosotros ganamos porque generamos condiciones de acceso a un mercado que para la magnitud de la producción uruguaya es infinito, porque por más que nosotros produzcamos muchísimo más, no, digamos, el mercado chino es tan inmenso que para el Uruguay cualquier crecimiento de producción no va a ser, no va a tener límite, techo en las posibilidades de ingreso al mercado chino. Y lo que va a hacer es mejorar nuestras condiciones de competitividad con respecto a otros países que también le venden a China los mismos productos que nosotros, pero tienen tratados de libre comercio, con lo cual no tienen aranceles o tienen aranceles muy bajos, por lo cual el logro de un TLC con China lo que permite es que nosotros compitamos en mejores condiciones. Me estoy refiriendo particularmente a Australia y Nueva Zelanda, que están ingresando al mercado chino en condiciones muy superiores desde el punto de vista comercial a lo que hace la producción uruguaya. Pero sin duda que hay que mirar todo el escenario y del otro lado sí puede haber sectores, yo no me animo ahora a decir cuáles, eso es parte de los estudios de factibilidad y parte de los estudios sectoriales que tenemos que realizar. Pero, así como ingresamos nosotros en mejores condiciones, también la producción china puede ingresar en mejores condiciones al mercado uruguayo.
Algunas de esas cosas ya han sido, más allá de que no exista TLC, todos sabemos que en el sector particularmente de industria textil, eh, la producción china tiene condiciones muy, muy superiores en cuanto a precios, etcétera, que la uruguaya. Entonces, eso ha generado ya una afectación. Pero tenemos que evaluar el conjunto y evaluar qué líneas de productos requieren un proceso de desarancelamiento más lento, de qué manera se puede ir compensando esa asimetría que puede generarse una vez que haya ocurrido el proceso de firma del acuerdo de libre comercio. Todo eso está arriba de la mesa y lo tenemos que trabajar con tranquilidad, con análisis, con un proceso bien equitativo para atender las dificultades de cada sector, ¿no? Ministro, ¿cómo es esto de las cámaras empresariales que al influjo de este TLC proponen pagar el 70% del laudo en aras de mantener los empleos? Bueno, a ver, esta es una propuesta de las cámaras de comercio e industria que está dentro de un paquete, de un documento mucho más amplio donde se plantean un paquete de exoneraciones fiscales para mejorar la competitividad, sobre todo de las empresas más pequeñas. Yo quiero destacar que hay un ánimo que es compartido, que es la idea de buscar incentivos para contratar más gente, para generar más empleo. Este instrumento concreto de pagar por debajo del laudo, eso es objeto de un análisis que hay que hacer con mucho cuidado. En primera instancia, el primer reflejo que uno tiene es decir, bueno, esto debería trasladarse a las negociaciones de los consejos de salarios, porque contratar por debajo del laudo implica justamente dejar de lado decisiones que se toman en el marco del consejo de salarios. Y por lo tanto, es un tema para analizar en ese ámbito. De cualquier manera, nosotros estamos estudiando fórmulas, de hecho votamos una ley de promoción del empleo para sectores vulnerables que otorga incentivos al empleador para contratar jóvenes mayores de 45 años, personas con discapacidad y mujeres en particular. O sea que ya estamos promoviendo incentivos a la contratación con apoyo al sector empresarial. Nosotros preferimos ir por la vía de promover incentivos que pueden ser exoneraciones de aportes patronales, otras medidas como fueron el año pasado beneficios para la contratación de nuevos trabajadores, que por la vía de reducción del salario por debajo de los laudos acordados. De todas maneras, estamos con la misma preocupación. Creo que el PIT-CNT también la tiene. Bueno, ¿cómo incentivamos el empleo? Por lo tanto, no hay que atarse a una propuesta concreta, sino acordar las mejores posibles, y en ese sentido es que está trabajando el Ministerio de Trabajo. Estábamos leyendo más temprano declaraciones de Lucía Topolansky respecto al TLC que dice no nos podemos convertir en el kiosquito chino del Mercosur. ¿Qué opinión le merece esa reflexión? Esas afirmaciones simplistas y descalificatorias, cuando ellos mismos, cuando gobernaron, intentaron avanzar en un TLC con China, hay que recordar, ¿no? Yo estaba en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado cuando fue el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Rodolfo Noboa, a explicar y a justificar por qué Uruguay quería avanzar en un TLC con China. Y el otro día el ex subsecretario y vicecanciller, digamos, Ariel Bergamino, decía, pero esto no empezó ahora, esto empezó en la época del gobierno anterior, tenemos ya redactados informes de prefactibilidad sobre los acuerdos con China, y es verdad, y vamos a tomarlos y vamos a analizarlos y los vamos a actualizar. O sea que esta afirmación despreciativa de la senadora Topolansky es lamentable, porque además ni siquiera se hace cargo de lo que el propio gobierno del Frente Amplio, perdón, y de su marido, porque el expresidente Mujica viajó a China un par de veces e impulsó la idea de incentivar los contactos con China. Así que me parece que está dentro de esa costumbre que ha agarrado el Frente Amplio últimamente de descalificar todo, de no tener siquiera una mirada razonable desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, hasta casi por estadística, por cálculo de probabilidades, no puede ser que todo lo que hagamos nosotros, todo está mal,
y todo debe ser descalificado. Bueno, pero es lamentablemente el reflejo de esta oposición que el Frente Amplio ha optado por asumir y que no le hace bien al país. Ayer en un debate televisivo planteaban, bueno, dejen gobernar, no pueden estar, le hablaba a alguien del oficialismo, a alguien de la oposición, no pueden estar permanentemente criticando y cuestionando, más allá de que tengan razón o no, es un tema aparte, pero dejen gobernar, no puede ser que estén todo el tiempo haciendo apuntes y diciendo cosas como corrigiendo al gobierno, como que pedían un poco de una tregua, ¿no? De decir, bueno, déjame hacer y después veremos si la gestión es buena o mala, aceptaremos las críticas, ¿no? Pero parecería como que hay allí una cuestión de estar permanentemente cinchando la bicicleta para que no avance. Algo así planteaban en un programa de televisión anoche. Mieres, Bueno, es un poco esa idea, ¿no? No claro. reconocer una como positiva es raro. Es como que, pará, che, tan mal que no hacemos una bien. Es muy raro, muy raro. Bueno, esto se dio también a la inversa, ¿no? Digo, cuando el hoy gobierno era oposición, estaba en una crítica permanente al Frente Amplio y el Frente Amplio decía que todo lo que hizo el Frente Amplio está mal, no hay nada bien que se haya hecho durante 15 años, o sea, como que era un poco el discurso del No fue momento, así. ¿no? Que se vuelve a instalar. A ver, Marcelo, no fue así. A ver, eh, la oposición no llevó adelante ningún referéndum al primer año de gobierno, en la época de Tabaré, ni en el primer gobierno, ni en el segundo, ni en el tercero. No llevó adelante una oposición a todo. Hay cosas que, por supuesto, siempre fueron destacables y positivas. No fue todo una crítica en ese nivel de virulencia, además. Pero bueno, cada cual sabe cómo actúa. Yo creo que siguen un poco en la misma de tirar palos al aire y de no invocar mucho a la piñata, ¿no? No lo digo yo esto, ¿no, ministro? Que quede claro, simplemente hago No, está claro, está un claro. recordatorio de algo que se decía. Lo que pasa también alguien puede decir, bueno, no hubo un referéndum al año del gobierno del Frente Amplio porque tampoco hubo una LUC, ¿no? Que es en definitiva un poco lo que se impulsa ahora con este referéndum. Pero yo creo que, a ver, yo creo que el referéndum va a ser un momento clave. Casi seguramente las firmas están y por lo tanto la gente va a tener que decidir a comienzo del año que viene. Y uno, la verdad, la ley hace un año y pico que está vigente, que está cumpliendo todos sus efectos y ninguna de las catástrofes que se pronosticaban ha ocurrido. Ninguna de las cosas muchas de las cosas que se han dicho para juntar firmas no son ciertas. El tema de los arrendamientos es increíble, que le hayan dicho a la gente que ahora lo pueden sacar a cualquiera, desalojarlo de golpe y a las corridas, no es cierto. O sea, toda la normativa sobre arrendamiento sigue estando vigente. Al revés, lo que se agregó es la posibilidad de que gente que antes no podía arrendar porque no tenía garantía, pueda ser arrendatario sin tener garantías, pero claro, con la otra parte de que si después incumple, el procedimiento de desalojo es más rápido, pero es un aumento de derechos. Lo mismo que el tema de la portabilidad numérica. En el mundo entero ya no es un tema de debate, ni tiene nada que ver con una privatización, tiene que ver con el hecho de que la gente tiene el derecho a tener su número de celular independientemente de cuál sea la empresa con la que contrate. Que uno se lleva, porta su número porque es parte de su identidad. Yo tengo el mismo número de celular de hace años, y no puede ser que si me cambio de proveedor tenga que cambiar mi número de celular, que es lo que pasa en el Uruguay. Entonces, hay muchas cosas que se han dicho que la verdad, en un debate serio, la gente va a saber reconocer que esta ley de urgente consideración, por otra parte, lo que hace es cumplir con nuestra propuesta de campaña. Es decir, a la gente se le presentó, se le formuló un programa de gobierno que está en el compromiso por el país y que lo que recoge la LUC es básicamente muchos de los compromisos de campaña que habíamos proyectado y que obviamente queremos cumplir. Mieres, la ley de urgente consideración, que será motivo de una campaña en particular y de este referéndum de que estamos hablando, es una de las razones por las cuales el PIT-CNT ha convocado a un paro general nacional para el día de mañana, que hablan de la mayor movilización sindical de la década. Ayer explicaban que no es por una cuestión de tamaño,
¿no? Porque ahora con el aforo y todo lo demás, por más que el otro día Abdal hablaba de 100 ómnibus que ya van a llegar a Montevideo y una cantidad de cosas, pero en definitiva hablan de el volumen o el tenor de la movilización. ¿Cómo lo toma usted como ministro de Trabajo, claro está, pero también como integrante del gobierno, un paro de estas características por varias cosas, ¿no? Negociación colectiva, consejo de salarios, la ley de urgente consideración, el tema del Instituto de Colonización, en fin, hay una plataforma bastante amplia. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, lo primero que hay que decir con toda franqueza es que tienen todo su derecho de hacerlo. Ah, Es eso está fuera parte de de discusión. en que se vive en un país democrático donde el movimiento sindical tiene todo el derecho de expresar sus demandas y de realizar las movilizaciones que le parezca mejor. Yo creo que es muy injusto con un gobierno que ha tenido que enfrentar nada más y nada menos que una pandemia de escala planetaria, obviamente, y donde afectó a todo el mundo, a toda la humanidad, y donde además hemos tenido un desempeño que cualquier analista internacional reconoce como de los mejores del mundo. Y además hemos dado respuestas, la verdad, de todas las maneras para sostener el empleo, para apoyar el trabajo de los uruguayos, para mantener los motores de la economía encendidos. Hemos mantenido las negociaciones colectivas, están cuestionando los consejos de salarios, pero llevamos un año y medio y ya llevamos 2 rondas de consejos de salarios convocadas, la primera de emergencia por la pandemia, la segunda con todos los criterios generales que establece la regla de juego, contra lo que se decía, quienes cuestionan hoy, son oposición al gobierno, decían que íbamos a desmontar los consejos de salarios, ahí están vivitos y coleando, tenemos casi 200 mesas funcionando en este momento, negociando entre empleadores y trabajadores, lo que implica las condiciones salariales de los próximos 2 años. No pueden decir eso, no, no es verdad eso que dicen. Pero además yo creo que no sintoniza parar, y este es el segundo paro general en 3 meses, parar el país cuando la gente lo que está es disfrutando la reactivación, la gente está encantada de que podamos ir volviendo a la normalidad y la figura es un paro. Yo digo una cosa, yo me alegro de que el transporte no pare. Yo sé que ellos lo hacen para trasladar a la gente a una movilización en contra del gobierno, pero también ese transporte va a trasladar a mucha gente, muchísima gente, que mañana va a ir a trabajar y que en otros paros no podía ir a trabajar porque tenía el problema de que no tenía transporte. Bueno, mañana va a haber mucha gente en los medios de transporte, algunos para ir a protestar, muchos otros para ir a trabajar. ¿Qué costo tiene para el país un paro de estas características, ministro? Porque si bien decían, bueno, va a ser corto, va a ser de 9 a 1 o de 9 a 2, no es todo el día, pero hay mucha gente que va a movilizar, que va a ir a la marcha, que va a ir al Palacio Legislativo, etcétera, y que no va a trabajar. ¿Está evaluado, está cuantificado de lo que le sale al país un paro de estas características? Bueno, seguramente, yo no tengo los números acá a mano, sin duda que tiene costos sociales también. eh, la gente del Ministerio de Educación y Cultura, el ministro de Educación y Cultura habló del problema de la pérdida de otro día de, de clase después de tantas dificultades que hemos tenido. La propia situación del empleo, que ellos mismos cuestionan que estamos en una situación difícil. Bueno, pero justamente parar no es, me parece a mí, la mejor respuesta cuando lo que queremos es reactivar la economía, el empleo, en fin. Pero la verdad, el tema es la señal. Yo creo que es una señal que tiene un componente político muy fuerte, mucho más que gremial. Esa es la impresión que uno tiene cuando escucha lo que es la plataforma del paro de mañana. Mucho más pensando en lo que recién hablábamos, que era la ley de urgente consideración, que por condiciones de trabajo estrictamente. Tienen todo el derecho, siempre vamos a defender el derecho del movimiento sindical a parar, también siempre vamos a mantener el diálogo con la central sindical y con cada uno de los sindicatos, como hemos mantenido desde el principio. Dijimos cuando nos tocó asumir, cuanto más diferencia tengamos, más diálogo va a haber, o sea que eso va a estar arriba de la mesa, pero me parece que están errando el bizcochazo, ¿eh? Yo creo que no están sintonizando con la mayoría de la ciudadanía que quiere que el país se reactive de manera potente y ni hablar en ese departamento de Maldonado,
que está a las puertas de, espero yo, una temporada turística que tiene que ser de una vez por todas una temporada de reactivación indispensable para mucha gente que ha sufrido mucho. Ojalá que sí sea, ¿eh? Difícil que el chancho chifle porque con la apertura de fronteras vamos a ver ahora a partir del 1 de noviembre qué sucede con la apertura en general para todos los extranjeros, pero digo, estos primeros movimientos de propietarios extranjeros ha sido muy tibio, muy breve, y bueno, no es lo que se esperaba, ¿no? Así que bueno, ojalá que podamos tener una temporada digna, porque la gente, la verdad, está con la soga al cuello y no aguanta más. En cuanto a los indicadores, sí, ministro. ¿Perdón? No, pensé que me estaba diciendo algo. No, no, perdí Eh, el audio en un momento. bien. En cuanto a los indicadores, bueno, las cifras de trabajadores en seguro de paro, creo que la más baja desde la pandemia, algo así como 64.000 trabajadores que están en seguro de desempleo, una herramienta del seguro de paro parcial que creo que le salvó la vida a un montón de trabajadores y empresas que les permitió poder seguir abiertas con sus empleados a resguardo. ¿Cuáles son los indicadores de hoy de desempleo, de cuántas empresas quedaron por el camino? ¿Qué cifras nos puede dar, ministro? Los números son auspiciosos. Todavía no tenemos los datos de la encuesta de hogares, que es la que mide el conjunto del mercado laboral de julio. Lo último que tenemos es junio, pero sí tenemos lo del seguro de paro de julio y de agosto. Y todo indica un proceso de reactivación importante. La mejora en el número de trabajadores en seguro de paro de julio a agosto implica una reducción del 10%, 9,4%. Es decir, hay 9,4% trabajadores menos en seguro de paro en agosto que en julio. Y si miramos 3 meses más para atrás, un 20% menos. Y el dato importante es que además la gran mayoría han sido por reincorporación, no por despido. Claro. O sea que hoy el número de trabajadores, como tú decías, es 64.000. El mes pasado, el mes de julio, eran 71.000, o sea que hubo 7.000 menos. Y si tomamos solo los de seguro de paro total, es decir, los que no están trabajando, porque después tenemos un número importante de trabajadores en seguro de paro parcial, que son 25.500, también se redujo en 2.000, pero la cifra de seguro de paro total, que está en el orden de 39.000, es más baja que la del promedio del 2019. Es decir, nos estamos acercando muy rápidamente a los números laborales de la prepandemia, que son los del año 19. ¿Es suficiente? No, porque los datos previos a la pandemia eran negativos, pero el primer escalón es alcanzar los números de la situación laboral previa a la pandemia. Todos los datos, la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desocupación, estaban en julio ya muy cerca en junio, ya muy cerca de la situación prepandemia. Han pasado 2 meses más, todavía no tenemos los datos para comparar, pero la impresión que tenemos nosotros es que si no llegamos a la situación prepandemia, en los próximos meses va a ser sin duda un objetivo que se va a alcanzar. Y después hay que seguir de largo, porque es verdad también que el turismo, aunque tenga todavía una reactivación muy incipiente, y los eventos, las fiestas, los espectáculos, son áreas de actividad que van a reactivarse al ritmo que ojalá sea el mayor posible y que son demandantes de mucha mano de obra. Por lo tanto, también eso va a empujar el empleo. Así que podemos ser moderadamente optimistas con los datos que tienen que ver con el trabajo de los uruguayos. Mieres, por último, ¿hay una cifra de cuánto dinero se lleva gastado en la pandemia? Porque esto no es un barril sin fondo, ¿verdad? Y no sé, yo le preguntaría cuánto más van a gastar y la respuesta puede ser lo que sea necesario. Pero ¿y dónde está el límite? Porque uno en un presupuesto de una casa llega un momento en el que se empieza a endeudar o empieza a gastar lo que no tiene a cuenta de... Digo, ¿cómo se maneja eso? Sí, acá hubo una decisión muy inteligente del Ministerio de Economía, que fue generar el Fondo Coronavirus, que permitió tener como una especie de cuenta satélite discriminada específicamente con respecto a los gastos que ocasionó la pandemia. Todavía esa cifra final no está tomada, pero el año pasado fue muy importante. Un componente principal fue el monto dirigido a sostener el seguro de paro Ujú. y todos los subsidios. Este año
cuando creíamos el año pasado que este año iba a ser diferente, hemos tenido una nueva afectación muy importante. Yo no tengo acá exactamente el número, pero el país ha destinado una cifra muy relevante para sostener esta situación excepcional que hemos sufrido todos los uruguayos durante tanto tiempo, ¿no? Ministro, como siempre, le agradezco mucho por habernos dedicado este tiempo y será hasta cualquier momento. Un gusto grande, que pasen muy bien. Gracias. Saludos a toda la audiencia y ya nos estaremos viendo en vivo y en directo. Cómo no, un abrazo. con mucho gusto, Mieres, un abrazo grande. Hasta luego. Señores y señores, 11 de la mañana, 56 minutos en todo el país, móvil en vivo de la mañana del 11, Florencia, Marcelo, adelante. Marcelo, como les adelantamos, nos trasladamos ahora hasta el municipio de Maldonado. Estamos aquí con Susana Yusta, encargada de las ferias, porque justamente la Feria de Avenida Iguá cuenta con nuevos lugares, más puestos que se van a estar entregando en los próximos días, así que nos va a contar todo Susana. Bueno, muchas gracias por recibirnos. De nada. El sorteo va a ser el viernes 24 de septiembre a las 11 de la mañana. Todos se pueden anotar acá en el municipio, tan solo por llamar por teléfono, ¿está? 4223-3887, en el horario de 9:15 a 14:45. ¿Cuántos lugares son los que están disponibles? Hay 66 puestos libres en este momento. ¿Y cuántos son los llamados que se hacen? ¿Son justo 66 o se hacen más para después ubicar? Digamos? Se puede anotar toda la gente. ¿Tá? El único requisito es la credencial cívica, que nosotros lo que le pedimos es que sea de Maldonado. Además, no tenemos edades tampoco, que muchas veces nos preguntan. No hay límite de edad para poderse anotar. Los que sí se anotan son para vender tienda, regalería, bazar, herramientas, ¿tá? No alimentos. Alimentos se adjudica directamente. ¿Tá? Pero para lo que son los otros rubros deben de anotarse para el sorteo. Bien, perfecto. ¿El sorteo se realizaría el próximo jueves, por lo cual tienen tiempo hasta ese mismo jueves para anotarse o cómo es la inscripción? Se pueden anotar hasta el 24, nosotros vamos a estar recibiendo toda la gente que se quiera anotar, tienen que estar presentes acá en el municipio. ¿Tá? Traer cédula de identidad o mandar a alguien con fotocopia de su cédula. Si no están presentes, no participan del sorteo. ¿Y a partir de cuándo después estarían ocupando esos puestos en la feria? Nosotros el 24 mismo le entregamos toda la documentación, los requisitos que ellos tienen que presentar, le damos hasta los primeros días de octubre, ¿tá? Y a partir del 1 de octubre, ¿tá? Estamos aptos para ingresarlos al sistema. ¿tá? De ahí se les va a cobrar lo que da del resto del año. El año nosotros siempre lo hacemos de enero a diciembre, lo vamos a adjudicar en octubre, o sea que van a pagar de octubre a diciembre. Bien, perfecto. ¿Se puede conocer más o menos cuánto es el costo? Porque capaz que hay interesado, dice, bueno, pero yo no sé si voy a llegar con el costo, o es una cifra que después se informa. No, el costo son 11.085, ¿tá? El año. ¿tá? Te vuelvo a repetir, eso es de enero a diciembre. ¿tá? Calculen en que son 12.000 pesos, serían 1.000 pesos por mes, pagarían nada más que 3.500 aproximadamente. ¿Hay que presentar algún justificativo laboral o algo o de ingresos, digamos, para poder inscribirse? No, por eso mismo está abierto, o sea, a todas las personas. No pedimos tampoco boletas de las compras, de dónde hacen las compras, ni nada. O sea, tan solo necesitan tener carnet de salud, cédula de identidad, 2 fotos carnet, certificado de buena conducta que lo piden en la comisaría después del sorteo, porque si no llegan a tener puesto, ese certificado queda inválido. ¿tá? Y la credencial cívica de Maldonado. Entonces, quienes no tengan la credencial cívica de Maldonado y quieran anotarse, ¿tá? Pueden pedir el traslado, ¿tá? de la credencial en la corte y lo anotamos igual. Entonces recordamos que hay 66 puestos disponibles para la Feria de Avenida Iguá. Todos los que estén interesados pueden inscribirse, recordamos el teléfono o se acercan aquí presencialmente también. De las dos formas, 4223-3887, y si no, vienen a Batalla del Cerrito y Joaquín Suárez en el municipio de Maldonado, los estamos esperando. El 24 va a ser el sorteo, ¿a qué hora? 24 de septiembre a las 11 de la mañana. A todos les pedimos, por favor, que estén unos 10, 15 minutos antes del sorteo.
Bueno, la importancia, ¿no? Y de contar con esta disponibilidad de puestos cuando no suele ser normal que hayan tantos puestos disponibles. No, no suele ser normal con esto de la pandemia, es algo atípico, ¿tá? Entonces, por eso Una oportunidad. Es una oportunidad que tienen, que hay mucha gente que quiere ingresar a la feria y no sabe de qué forma es que lo tiene que hacer. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. A ti. Bueno, con esta información es importante, ¿no?, difundirlo para quienes conocen o algunos que estén del otro lado de la pantalla estén interesados. Ya con llamar o acercarse al municipio de Maldonado pueden sumarse o conocer toda la información y requisitos para sumarse a la Feria de Avenida Aigua. Marcelo. Impecable, Florencia. Muchas gracias también para Susana por atendernos y hablar de esta actividad. Volvemos contigo más adelante para la parte final del trabajo de nuestro móvil. Ahora tenemos que hacer una pausa. Pasó 1 minuto del mediodía. Ya volvemos.